Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Espero que anden bien. Ustedes lo saben que el viernes pasado arrancamos en el ciclo Todos Somos Raros, ya en su cuarta temporada. Ya este es el cuarto año que vamos a hacer el Todos Somos Raros ahí en el Centro Cultural de España. Y bueno, y tuvimos un comienzo de lujo con la escritora española María Tena, que vino a presentar aquí su novela Nada que no sepas, una novela que ganó el premio Tusquets del año pasado, el 2018, y junto a María estuvo con nosotros como contraparte uruguaya Ángeles Blanco, la periodista y docente universitaria. Simplemente decirles que ahora vamos, como es habitual, a oír esa charla que realmente estuvo brillante. Y nada, los dejo con María Tena y Ángeles Blanco. Bueno, María Tena, gracias por venir. Ángeles Blanco está allí, también gracias por estar. Y ustedes ya la conocen a María Tena, pero quiero decir que pasó su infancia en Dublín y en Montevideo. Su madre era poeta, su padre diplomático, se licenció en Filosofía y Letras y en Derecho, allá por la Complutense de Madrid. Sus dos primeras novelas se llamaron Tenemos que vernos y Todavía tú. Después le siguió La fragilidad de las panteras, que fue finalista en el premio Primavera de Novela 2010, y después tuvo El novio chino, que ganó el premio Málaga, el novio chino, que ganó el premio Málaga del 2016. Y bueno, ¿tuviste el novio chino o no tuviste? ¿Lo tuviste? Voy a tener novio chino, ojalá, me hubiera encantado. Pero lo presentamos el año pasado aquí en el Centro Cultural de España, sí. ¿te acordás? Sí, tuve un amigo que era la persona, lo que llamamos en España pijo, no sé si aquí estáis muy familiarizados con el término, pero... Cheto se dice aquí. Exquisito, buenísimo gusto, guapísimo, elegantísimo, que se enamoró del chino más pobre, más con uña negra, más pobre hombre, y siguen, bueno, en la realidad siguen juntos, no tiene nada que ver con la novela, claro. No tiene que ver, pero bueno, es una historia. Por ahí Sarita Fonseca, que está por aquí, siempre dice que le gusta más el novio chino que Todavía tú, cosa que yo me enfado muchísimo, y que nada que no sepas, que yo me enfado muchísimo, porque a mí esta me parece mi mejor novela, con una diferencia sobre todas brutal. Bueno, pero yo en su momento me acuerdo que te dije que con El novio chino habías dado un salto cualitativo, sí. Y bueno, obviamente con Nada que no sepas, claramente eso se ha ampliado. Hay que decir que el novio, esto lo comento solamente para decir que María Tena, para hacer ficción, también se basa en su experiencia vital, y en el caso del novio chino, que es una novela muy, pero muy linda, y tiene que ver con la experiencia de María Tena como comisaria del Estado español en la exposición de Shanghái, la exposición mundial de Shanghái, en el año, no me acuerdo qué año. 2010, en el 2010. En este caso, obviamente, fue un año que viviste allá, ¿no? En China, apasionante. ¿No? En Uruguay viviste más. Así que, para empezar ya esta charla en torno a Nada que no sepas, esta novela que ganó el premio Tusquets de novela, que entre otras cosas son 18.000 euros. Sí. Nada menos. Es que quedan bastante menos. Queda menos, ya sé, sí que claro, queda que menos. Siempre queremos 18.000 y entonces haces ya lo que te vas a comprar, a qué hijo le vas a dar, no sé qué, tal, y de repente no es eso. Es una especie de ficción maravillosa. Nada. Pero bueno, los impuestos en España... Pero bueno, los hospitales hay que pagarlos. Pero estás contenta porque estoy feliz, el premio Tusquets, aunque me hubiera tenido que pagar yo. Vamos, no es un premio muy prestigioso. Sí. Entonces, la dinámica del ciclo Todos Somos Raros es siempre cruzar con una contraparte uruguaya que va a ser Ángeles Blanco, ¿no? ¿Cómo le va Ángeles Blanco? ¿Anda bien? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, con Ángeles estuvimos hablando esta semana, y un poco, si te parece, arrancar con Nada que no sepas, un poco para presentarla y para comentar. Decía Javier Cercas, y yo creo que es cierto, que todo libro de alguna forma es metaliterario, porque los libros surgen de otros libros, ¿no? Y que todo libro es autobiográfico, porque los libros también surgen de las experiencias de los escritores. O sea que esas distinciones, que está bien, que las hacen los críticos y las hacen los especialistas, pero eso está siempre mezclado. Ahora, en Nada que no sepas, está muy mezclado, ¿no? No sé qué pensás, Ángeles. Pero nosotros ya tuvimos una charla ayer, entonces yo ya tengo bien. Como información de antemano. ya fui ordenando las ideas. Bien. Entonces, es interesante con eso que decías, ¿no? Que la novela tiene un sustrato en la realidad, ¿no? Y en la experiencia propia de María,
cuando vivía acá en Montevideo. Pero también es cierto que tiene un peso muy importante el tema de la memoria, ¿verdad? Y cómo la memoria de alguna manera toma esa realidad y toma esa experiencia vital como sustrato y la transforma, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ¿podrías hablar un poco de esa relación? Me gustaría, sí. Vale. Me gustaría porque es una novela bastante rara. Es decir, lo que es cierto, todo el mundo me pregunta qué es cierto de esa época, Sí, ¿no? ¿qué es cierto y qué no es cierto? ¿Qué no es cierto? Es una cosa obsesiva. Yo creo que en una novela siempre hay cosas que se basan en la realidad y muchas cosas que son mentiras. Vamos, más bien son todas mentiras. Vamos a ver, lo cierto es que vivimos allí. Vivimos en Carrasco. Éramos 8, en la novela son 2, ¿no? Son 4 personas. Entonces, pero éramos muy pequeños. Yo era muy pequeña. Yo me fui de aquí con... No había tenido ni novio. Fíjate, 11 años, con lo que fue después la cosa. Bueno, la cosa es que éramos niños que listos, niños que vivíamos en ese barrio con nuestros padres, que había muchísima conexión entre los niños y los padres, pero realmente las cosas que salen en esta novela yo no las viví, para nada. Es verdad que 40 años después, por una serie de razones, entre otras cosas porque mi hermano Juan, que era mi hermano mayor, siempre me decía, tenemos que volver a Montevideo, y nadie quería volver porque teníamos tan idealizado el Uruguay que nos daba muchísimo miedo venir y que nadie nos conociera, ¿no? Claro. De repente que nos hicieran el vacío, y tal, era una cosa horrible. Entonces llegamos entonces en ese momento mi hermano se puso enfermo y yo iba mucho al hospital a verle, 40 años, todo esto 45 años después, y entonces él, en esa época final de su vida, me decía, tienes que volver, él sigue diciendo, tenemos que volver, ¿no? Como si él pudiera, pues sabíamos todos que le quedaba poco tiempo, ¿no? Pero seguía insistiendo, María, hay que volver al Uruguay, es una parte de nuestra vida importantísima, es un momento feliz de nuestras vidas, hay que recuperar eso, como sea. Y decía, además yo me voy a jubilar en el Uruguay. Y me lo decía en esa época, en ese momento tan terrible, ¿no? Me da pena ahora, incluso me emociona pensar en eso, ¿no? Eso está en la novela también, Sí. la protagonista, la Sí, narradora, sí. También está dudando si venir o no venir, más allá de otras cosas que les pasa, y el hermano fallece, y entonces ella se define, porque eso es también como la finitud también, Claro, ¿no? O claro, sea, como diciendo, claro. no sé, Claro. el tiempo, Claro. y el tema del tiempo, Claro. que el tiempo apremia, tiene cierta, tenemos una limitación que es nuestra vida aquí. Claro. Y el tema del tiempo del recuerdo Claro. es fundamental en la Claro, novela, ¿no? fundamental. Entonces, el problema es que yo cuando volví al Uruguay yo no sabía nada. O sea, sabía que era una niña, que tenía una bici, que iba sin manos en la bici, que tenía alguno que me gustaba, que luego apareció también cuando volví, y que mis padres iban a muchas fiestas y estaban siempre... Era una vida muy maravillosa y agradable. Había una sensación de libertad, nosotros que Claro. veníamos de la España de Franco, ¿no? Entonces lo que pasó es que en ese momento todavía los que quedaban vivos de la edad de mis padres me dijeron, vente a cenar conmigo, vente a merendar conmigo, y todo el mundo me contaba cosas peculiares, ¿no? Pero de una manera deslavazada, y a mí, como yo nunca he sido una persona muy de juzgar a la gente, pues me parecía que bueno, pues que era una cosa que había sucedido en un momento y no me parecía tan mal, ¿no? Y entonces, bueno, pues en un momento dado, después de venir ya 5 o 6 veces, porque cada vez que tenía dinero me venía al Uruguay, intentaba siempre comer con Hortensia Campanella, que no había manera de comer con ella porque es importantísima, y yo tampoco me tenía muchas facilidades, y veía a mis amigas de siempre, ¿no? Veía a Sara, veía a Cecilia Regules, veía tal. Y entonces se iba acumulando unos saberes que eran... Esta gente lo había vivido hacía muchos años también, o sea, que contaba lo que les gustaba, ¿no? Vos me decías, porque yo te conocí ahí cuando Sí, volviste sí, en esa primera sí, instancia, ¿no? sí. Y me decías que no podías creer que habían pasado 40 y pico de años y que la gente te recibiera y que se hablara como si hubieran pasado nada, digamos. Eso era una y otra vez, decía, eso es increíble. Es que era esto". increíble. Y me recibieron, y digamos, compañeros de escuela. Mira, es que el primer día en el aeropuerto me dijeron, vamos a dejar de trabajar para estar contigo. Yo decía, no, por favor, no perdáis el trabajo. Claro, en claro. España perder el trabajo es no sé, era como un cariño tan gratuito, tan sin interés, y haber estado tanto tiempo sin es como haber dejado aparcado una parte de tu vida que te encantaba, una parte maravillosa, y de repente recuperarla. O
Es como recuperar un tesoro inmenso que yo lo sigo teniendo en el corazón. Eso me emociona mucho, ¿no? Durante años estuviste diciendo, incluso antes de tu novio chino, del novio chino, estabas diciendo que estabas haciendo la novela uruguaya. Eso es. Y de hecho lo hablamos varias veces, tanto en la radio como aquí, que a ver cuándo sale la novela uruguaya. Bueno, el año pasado cuando estuve también allá en Madrid, ya estaba por terminar. Yo voy a contar esto nada más. El año pasado cuando estaba en Madrid, María Atena había terminado por fin había terminado la novela. Después de tanto tiempo, ¿no? Ajá. Y entonces vamos por el metro de Madrid y me dice una frase así como pensando, dice, lo bravo, ¿no? Dice, los bravos en los escritores es que cuando terminan algo, después viene... El vacío. No, viene la espera del proceso editorial, que es larguísimo, ¿no? Sí. Y yo le digo, María, pero vos lo terminaste hace 24 horas la novela. Claro, por favor. Y ya estaba desesperado. Decía, qué duro esto. Es muy duro, es muy duro. Había mandado ya la novela a Tusquets y era un plazo de 30 días. Claro. O sea, que tenía que saber algo que yo creía que, por supuesto, que yo no quería que no pensaba que me dieran el premio jamás. Pensé que a lo mejor me publicaban, ¿no? Claro. Pero, bueno, pues entonces, pero es que es muy duro. Y se reía. Y decía, ¿por qué se ríe? Este imbécil. Sí. Hace 24 horas que terminaste la novela y ya estás desesperada. Sí, somos muy neuróticos, ¿no? Claro, tú también lo eres, sí, ¿no? Sí. No, es la parte más brava de un escritor, que es exactamente esa, ¿no? O sea, digo, con todo lo que costó, después esperar el proceso editorial, que es un proceso, digamos, nunca es lineal ni directo, ¿no? Está lleno depende de otros. Claro, depende de otros, claro. Depende de muchas cosas. Entonces, bueno, lo único que quería hacer, una pequeña subrayado de lo que he dicho, es que yo, cuando llegué al Uruguay la segunda vez, yo no sabía nada. Sabía que era una niña. Y me empezó a llegar una serie de informaciones contradictorias, tal. Y entonces algo de eso también he puesto en la novela. Pero que no sé si es verdad. Pero lo que yo, sobre todo sobre eso, lo que he hecho es inventar mucho. Claro. En la novela, perdón, dice una frase simplemente para que vean. Dice, todos los niños miran a sus padres y entienden la mitad de lo que ven. La infancia también consiste en eso, en mirar a los padres, escrutarlos, querer adivinarlos. Y agrega, no me gustaba ver llorar a mamá. Claro. En eso transcurre toda la novela. O sea, ¿qué hacemos para conocer a nuestros padres, imaginarlos? Claro, ahí está, porque de alguna manera la narradora está contraponiendo, está haciendo el contrapunto entre sus memorias, que es como su ficción de lo que pasó, ¿no? Porque la memoria tiene lo que hablamos ayer, un poco de eso, ¿no? Que tiene como sus propios mecanismos para procesar la realidad. Se contrapone eso con lo fáctico, podríamos decir, o con los hechos, ¿no? O sea, y lo que ella va descubriendo en esa suerte de pesquisa que tiene, por descubrir todo ese entorno de su madre y por explicar de alguna manera esa muerte que no quedó muy resuelta, ¿no? Va un poco por ahí. Claro, el tema, vamos a ver, también hay una cosa teórica que tengo que contar que no. Yo no tengo imaginación. Durante muchos años... Sí, eso discrepo con eso, pero bueno, pero entonces empecé a tener imaginación cuando me di cuenta que la imaginación y la memoria, las dos están hechas de imágenes. Están unidas. Usan el mismo alimento, se comen lo mismo, la imaginación y la memoria. Entonces, antes tenía como dos armarios, la imaginación y la memoria. Claro. Y la memoria funcionaba, pero la imaginación no. Y de repente los fui acercando y ahora son lo mismo casi. Es como el material. Entonces, con esa cosa de una memoria transformada, cambiada, pues sí que funciona. Sí. Graham Greene decía, entre otras cosas, que cuando le pasaba algo muy importante, algo que le parecía que le movía el piso, digamos, iba a emborracharse enseguida, mucho, para olvidarlo, dice, agregan en sus memorias, dice, porque el olvido es el pasto de la imaginación. Claro. Porque está unido, la memoria con la imaginación está unida. O sea, lo que imaginamos nosotros tiene que ver. Buenísimo. Exactamente, tienes que olvidar una parte que yo evidentemente después de tener 12 años a tener 40 y tantos, olvidas mucho y sobre ese olvido haces lo que te da la gana. Exacto. Y es maravilloso. Y salen cosas mucho más creíbles
y por mucho supuesto. más verosímiles que si, lo que si quisieras- fuera la realidad. No, y que si hubieras querido escribir exactamente todo lo que pasó, esa crónica. Yo me acuerdo que también una frase que me dijiste una vez hace un par de años, también mientras estabas luchando con la novela uruguaya esta Nada que no sepas, era que Uruguay era maravilloso, y era como vivir en el Gran Gatsby. Bueno, un poco eso. Es Esa que época era así. sí. Cuando lees la novela tenés esa impresión, ¿no? Sí, sí. Digo, Es que era así. porque recién cuando Pablo decía, ¿no? Dice la novela uruguaya. Y hay una suerte de homenaje al Uruguay, ¿no? Y al Uruguay de ese tiempo. Y atado un poco a lo que decía Pablo ahora, ese retrato de una clase social de la que a veces nosotros mismos en Uruguay no tenemos tantos datos. O sea, Claro. es como que la ficción, ¿no? Que es esa cosa que tiene la ficción de valioso también, que a veces llena los huecos por ahí que deja libre la sociología, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay estudios, por ejemplo, sobre las clases privilegiadas. Por lo menos, o son muy pocos o escasos, ¿no? Claro. En general siempre se estudian Vamos otras a ver, cosas. Lo que tenía Carrasco de peculiar. Hoy un periodista que me hizo una entrevista me dice: es el primer libro que tenemos en Uruguay sobre ese tipo de sociedad, ¿no? Sí. Porque siempre en cada sociedad suele haber ricos, suele haber pobres, suele haber, pero estos eran gente artista, cultos, intelectuales, y había algún importante estanciero, o sea, había una mezcla de gente, pero lo interesante de ellos es lo puestos que estaban en la cultura. Sabían más de Francia que los franceses. Claro, Sabían más de Nueva York que los Y todo eso en norteamericanos. contraste con una España Sí, oscura, España ¿no? absolutamente Digamos, sin nada, del ¿no? franquismo, ¿no? Claro. Y aparte también estamos hablando de los 60, ¿no? Que también los 60 estamos llegando a todas partes, la contracultura, menos a España, estamos llegando a todas Sí, partes, ¿no? totalmente. Hay también un detalle en la novela, yo que simplemente para agregar algo, que yo digo que la novela uruguaya, pero en realidad María Tena hace una novela de memoria, de amor y de búsqueda, en este caso, del enigma de qué son los padres, ¿no? ¿Qué fue lo que son los padres, ¿no? Porque los padres para todos nosotros cuando somos chicos son como dioses, después los padres son un desastre, ¿no? Los criticamos muchísimo, y después cuando tenemos hijos y en fin empezamos a decir, bueno, la verdad que mi papá y mi madre no era tan espantoso, ahora me doy cuenta. Pero que tanto como en Novio Chino como en esta, Uruguay o China es el paisaje. Digo, a nosotros nos encanta como uruguayos que vengan y cuenten y cómo nos veían y cómo veían a Carrasco, pero es un paisaje, lo importante son los personajes. Es un paisaje interior, ¿no? A ver, Ángeles discrepa. A ver. Yo no sé si es tanto escenario. O sea, da con una atmósfera... ese contexto hace que detonen muchas cosas en la trama, ¿no? O sea, ese contexto impacta de forma muy distinta en el matrimonio español, ¿no? Que viene a Uruguay. En el caso de él, que además lo que decíamos el otro día, es un matrimonio regio, es un matrimonio espléndido con 2 hijos chiquitos, y en el caso de él lo que hace es bueno, nada, se corta mucho con esa cosa represiva, atávica, franquista en España. Se saca la corbata. Él llega acá a Uruguay y a los 24 horas ya se saca la corbata, claro, y se empieza a ponerse zapatillas. Y eso en ella, claro, ahí está. Y eso en ella también impacta de otra manera, ¿no? Porque, al contrario, se repliega mucho más en lo que ya conoce y todo lo demás. Son muy lindos y son muy interesantes la complejidad con la que se arman los personajes, ¿no? Y los toques que se dan para explicar ese cambio en la psicología, por ejemplo, de Lucía, ¿no? Cuando ella dice lo que hablábamos el otro día, el tema del pelo, que lo usaba corto y en Europa era de lo más elegante, pero en cambio cuando venía acá a Uruguay y veía la moda de las uruguayas, que estaban mucho más en sintonía con la cosa hippie, ¿no? Más sesentera y el pelo largo y qué sé yo, entonces se sentía como ella, que era elegantísima, finísima y todo eso, pero se sentía fuera de lugar, ¿no? Amigos, después de la pausa continuamos compartiendo lo mejor del ciclo Todos Somos Raros. Amigos, continuamos oyendo el Todos Somos Raros con María Tena sobre su novela Nada que no sepas. No sé si estas mujeres eran hippies, eran sofisticadas, Sí. pero con un trapito además. O sea, que no les hacía falta. Había algunas que sí, que se vestían en París, pero
eran las menos. Lo que eran mujeres con un buen gusto, con unos cuerpos alucinantes y cuidándose mucho. Y al mismo tiempo muy inteligentes. Claro. O sea, lo que pongo en el momento, y eso sí que lo siento fervientemente, no eran las amas de casa de España, ni las esposas de España. Las que hacían gazpacho. Que ¿Cómo es? estaban allí siempre, pues eso, con el delantal, con tal, pelo sucio, en fin. No tenía nada que ver. Carrasco era bueno, esta foto es Hollywood, y todo el mundo dice, pero sí, es Hollywood. Digo, pues no, es Montevideo. ¿Qué? En Madrid me dice, Sí, ¿cómo? claro, Digo, es que es la familia Fonseca. Sí, vamos a mostrarla, es una foto espectacular realmente, ¿no? Es realmente entonces, bueno, pues muy elegante. era otro sitio. Seguramente no era idéntico al que es hoy, ni era idéntico, pero era un sitio brillante culturalmente, ingenioso, divertido. Claro. O sea, lo que tenía este grupo de gente, para mí, que es lo que me apasiona de ellos, y por eso es como un homenaje a estas personas, era que amaban la vida de una manera. Eran muy jóvenes también. Sí. No, pero no nos podemos imaginar cómo serían, porque ahora conocemos a nuestros padres mayores, ¿no? Claro. Pero eran gente muy joven, ¿no? No, aparte lo que queda claro en la novela es el contraste con España, el tema de llegar a un país laico, ¿no? Con liberal, digamos, en los 60 también, con esa apertura, y sobre todo lo que se dice una y otra vez, el tema de manejar la cultura, ¿no? O sea, ahí aparece Harry Belafonte, aparece Carlos Gardel, se está hablando de distintos hitos culturales y que estaban aquí, ¿no? Claro. Y luego también, pues o sea, yo solo he hecho absolutamente intencionadamente esas mesillas llenas de libros, y los libros que leían, ¿no? Claro. Porque son libros que a mí los he leído yo detrás. O sea, ellos los leían y yo iba detrás a leer a Aldous Huxley, a leer a las ingleses. Son los libros que yo he mamado, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Y entonces, bueno, pues era gente muy especial. O sea, no era normal en un sitio alejado de las grandes hitos culturales, los grandes sitios culturales, que hubiera gente tan informada, tan apasionada, y que tenía unas discusiones sobre el Quijote, de repente unas broncas. En mi casa yo estaba como debajo ahí oyendo, y es que alucinaba, ¿no? Decía, pero bueno, ¿por qué se enfadan por no sé, discusiones teóricas? No, y el hecho también de una ciudad que está al lado del mar o del río, en este caso nosotros decimos mar, y el tema de estar, y eso no nos damos cuenta, de vivir al lado de una playa. Entonces se genera como una especie de balneario también, ¿no? De aire de balneario, que no es habitual que las capitales tengan playas donde se pueda uno bañar. No es habitual eso, ¿no? Eso no ocurre. Y entonces eso genera también ambiente. Esos pasajes que curiosamente, hay unos pasajes que son como ensoñaciones, ¿no? O sea, de vivir en una playa, cómo las mujeres se tostaban, cómo los pies, lo bonitos que ¿sabes? Esa especie de estética, ¿no? Que a mí se me ha quedado, ¿no? Eso yo no lo he hecho escribiendo, lo he hecho hablándolo, porque me parecía que quedaba mejor. Y eso, por ejemplo, Almudena Grandes, que era la presidenta del jurado, decía, es que hay unos párrafos sobre la playa, sobre las noches de Carrasco, tal, que es que a mí, yo no he leído hace mucho tiempo una cosa tan buena. A mí me emociona también, claro, porque la presidenta del jurado, es que yo no hace mucho tiempo que no, un relato tan bonito de una descripción, no sé, un hombre que todas las noches sale muy tarde a pasear al perro, ¿no? Y la luna y el perro, no sé, a mí es un poco, es un hombre y una mujer, ¿no? De Lelouch, ¿no? De Claude Lelouch. De Claude Lelouch, sí, un hombre y una mujer. Entonces yo tengo esos paisajes de la playa, del muelle y tal, entonces bueno, pues me los pongo allí de repente, ¿no? Y son cosas que me salieron como del alma, ¿no? Porque en el fondo muchas veces son recuerdos inventados. O sea, no es que yo me acuerde de ese hombre. Eso es lo raro que me pareció muy bueno, es que la protagonista, la narradora a nivel narrativo, dice, esto no sé si lo recuerdo o me lo he inventado, ¿no? Entonces se dice claramente, entonces digo, no hay trampas, las cartas están encima de la mesa. Pero es un recurso aparte estupendo para hacer avanzar a la trama, claro, ¿no? Y para captar la atención del lector, en definitiva, ¿no? Que nunca sabes cómo viene el juego. Pero ella va avanzando sobre los recuerdos y lo que nos ocurre también cuando volvemos a un sitio y han pasado muchos... Entonces, ¿estás viendo el sitio ese que estás viendo o estás viendo el sitio de tus recuerdos? Se van superponiendo, ¿no? Uno con otro, ¿no?
Luego hay dos temas en la novela que son muy importantes. Uno es el tema de los tupamaros, ¿no? Que nosotros no lo vivimos, nosotros ya nos habíamos ido, ¿no? Y el otro es el tema de los Andes, que mi hermano era de ese equipo de rugby. Ya nos habíamos ido a España, pero mi hermano hubiera ido en ese avión. Hubiera ido, seguro, claro, vamos. Claro. Entonces todo eso era una tentación de decir, bueno, voy a hacer un libro comercial, ¿no? Que forrarme, no tener que pagar Hacienda en España y hacer un libro comercial. Pero tenía tan claro que yo de lo que quería hablar era del Carrasco de los años 60. Yo quería hablar de mi infancia, en el fondo, ¿no? Y del viaje hacia el pasado, ¿no? Es un viaje proustiano hacia el pasado. Sí. Hay otro detalle también que también no es solamente ustedes que no querían volver después de 40 años porque habían pasado tan bien en Uruguay, sino también está el punto de que la patria del escritor es la infancia, ¿no? Algunos dicen que es el idioma, la lengua, pero otros dicen que la patria del escritor es la infancia, de ahí surge todo. Y en un momento de la novela dice: la infancia es un pueblo que se nos ha quedado pequeño, pero que no tiene sorpresas. Es lo que hubo. Se mueve a un ritmo que permite añadirle todos los filtros de lo que no tuvimos, de lo que deseamos. Podemos inventarnos una infancia de escasez o de esfuerzo o un castillo de princesas dormidas. ¿Quién va a ir a investigarlo? Y es eso también, porque digo, cuando uno habla de un país, hay toda una academia de historia que tratan de hacer la historia y se discute de ese país. Pero de cada uno de nosotros, la historia la hacemos nosotros. Ah, claro, sí, el tema de subjetividad, ahí está. Lo que decía, el tema ese, ¿no? De volver a la infancia y volver a esa época especial también, que es de la preadolescencia, ¿no? Que es como una etapa ahí de cambio y las descripciones que tú decías, ¿no? Que eso se siente muy bien, o sea, y en el libro, esa cosa de la noche de verano, ¿no? Sí. Es como que el paraíso perdido de la niñez está como un poco asociado a eso, la noche de verano, las tardecitas en bici, esa imagen de los niños andando en bici, qué sé yo, la playa, todo eso da como una idea, de un discurrir muy, muy amable. Muy... Para mí eso es el núcleo de la novela, o sea, no es ni la madre. Bueno, la madre es muy interesante porque, claro, siempre todos queremos saber cómo eran nuestros padres. Es el anzuelo, la madre es el anzuelo que vamos todos atrás de la madre, a ver qué pasó con la madre. Pero toda esa belleza, esa cosa oculta al mismo tiempo y tal, para una niña medio también mojigata y lectora como yo, era una cosa apasionante, ¿no? Pero todos queremos estar con los padres y hay un momento que los padres te dicen, no, ahora vamos a hablar de otra cosa, váyanse, ¿no? O pasaba eso antes, ahora creo que no pasa porque con las pantallas los gurises ven cualquier cosa en cualquier lado. Pero hay un detalle, un poco reforzando lo que dice Ángeles, vos le ibas a poner otro título, ¿no? Siempre era Domingo en Montevideo. Claro, es esa sensación. Sí, era siempre fiesta. Trabajábamos, íbamos al cole, yo estudiaba muchísimo, yo era una empollona tremenda en aquella época, y bueno, sigo siendo, esto hay que decirlo, y ahora sí como muy cumplidora, pero sin embargo teníamos sensación de que era domingo, de que era fiesta, de que bueno, que luego llegábamos a Carrasco y ya nos uníamos todos, salíamos en la bici, íbamos al bowling, no sé, era una vida muy... Para los niños era un paraíso, ¿no? Sí. Hay una, digo, esto no es de la novela, pero hay una inglesa que vino en el año 30, acá, Rosita Forbes, que la incluye Gerardo Caetano en su libro La República Ballista como adenda, y ella observó que en Uruguay, en Malvin, está hablando de Malvin, esto lo dice ella, ¿no? La gente compra 2 pijamas. Compra 2 pijamas, ¿por qué? Dice, porque uno es para andar, manejar el auto. Y el otro es para dormir. O sea, era una ciudad balnearia, o sea que la gente andaba. Y dice Rosita Forbes, esta inglesa, Uruguay o Montevideo están 90 días de vacaciones, desde diciembre hasta abril, y no pasa nada, y está el cielo, la playa, el cielo azul, o sea, fue en el año 30, o sea, digamos, esa sensación de alguien que viene de afuera que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Pero también esas situaciones hacen que la cultura florezca de alguna manera. Ese quedar con los amigos casi todas las noches. ¿No? Yo recuerdo que eran muchas noches. De repente llegaba un coche a la casa, al jardín. Teníamos una casa con jardín, ¿no? Llegaba un coche, muy aparcaba. Al rato venía otro, y entonces ibas viendo. Entonces mi madre ya decía, vamos a hacer una tortilla de patata. Empezaban a poner una tortilla de patata, empezaban a sacar algunas botellitas. Y era como una cosa que pasaba una vez a la semana, o 2 o 3.
Claro, Y era muy... Entonces empezaban los diálogos, empezaban las discusiones, empezaban las conversaciones, el tango, el bailar, mucho recitar poesía, muchísimo. ¿Recitar poesía? Muchísimo. Shakespeare, García Lorca, bueno, muy sorprendente. Estaba Guido Castillo también. Guido Castillo, que siempre decía, es que me he venido al Uruguay para conocer a un señor que sabe mucho más de Cervantes que ningún español, decía. Es que es alucinante, le cabreaba. Claro. Es que en España no hay nadie que sepa tanto de Cervantes como Guido Castillo. O sea, que era un mundo muy, muy peculiar, y para una niña, ya digo, un poco sabionda como era yo, era... ¿no? Y luego, claro, las amigas también, ¿no? La libertad de los amigos, los primeros novios, Dios mío. O sea, yo cuando volví a Uruguay, esta es una anécdota, hubo un amigo mío que nunca nos habíamos hablado, porque éramos los dos bastante tímidos, para mí me gustaba. Estaba desolada de irme de Uruguay, ¿no? Y entonces cuando volví, fui a verle, estaba de trabajar en un museo, y yo fui a verle, sacó una libretita pequeña, así arrugada toda, con una foto mía, pero no nos habíamos hablado, y yo tenía una foto de él, después de 40 años. Increíble. Son cosas... Es que el Uruguay es la leche, perdón. Es que el Uruguay, es que no hay nada como el Uruguay, de verdad. Es que ella es divina, o sea, Sí, porque nos ama. Eso, Ángeles, Claro. porque todos estamos, los uruguayos siempre tenemos un gran problema de identidad, digamos, ¿no? Por cómo nació este país, y en fin, y siempre estamos esperando de los extranjeros un reflejo, ¿no? Cómo nos ven, y a los extranjeros que vienen a quedarse le decimos, ¿y por qué te querés quedar acá? ¿No? En fin, y en ese reflejo Ángeles decía, ella ve bárbaro Uruguay, o sea, ve como una idealización. Yo lo sigo viendo igual, además me sigue pasando, o sea, yo vengo aquí y como me entra una especie de emoción de qué bonito, qué cariñosa es la gente. Mira, en el buquebús que viene de Buenos Aires, se me acercó una chica de repente y me trajo un café y unas pastitas. Digo, pero ¿y esta quién es? ¿Quién la conocía? Sí, no, sí. ¿Quién eres? No soy nadie, pero te he visto que llevas una maleta grande, que tenías muletas y tal. ¿No te apetece el café? Te doy el mío y luego ya voy a... Eso no pasa en Europa nunca. ¿No? Es como... Sí. Es increíble, ¿no? Es impresionante. Y luego vino otro y me acercó, no sé qué. Y no sé, yo iba tan contenta. Diciendo que bueno. No, es un país muy especial, la verdad. Para mí Uruguay, creo que lo mejor de Uruguay, la Rambla es maravillosa, el centro maravilloso, Carrasco la Mañana, lo mejor de Uruguay es su gente. Su gente es que es imbatible. Es imbatible. Y yo lo reconozco en Madrid también. Digo, este es Uruguay. Porque son gente buena y sencilla. Y trabajadora. Bueno, no lo sé. Todos la miramos y nadie dice nada, ¿no? La dejamos hablar, nadie dice Podríamos nada. cerrar acá perfectamente porque nos vamos felices. No, a lo mejor hay alguien malo. A lo mejor hay alguno malo. A lo mejor hay malo. Pero yo no lo he conocido todavía. No, pero aquí hay uno de los ensayistas más célebres de Uruguay, lo definió como un país de cercanías. Sí. Y eso es lo que estás contando, ¿no? El tema de la cercanía, de juntarse, de venir, digamos, sin esa cuestión tan formal de quedar, en fin, toda esa historia. En ese sentido. Anoche, cuando llegué al hotel, había un portero de noche, ¿no? O sea, el típico botal, y de repente llegó el otro, dos tíos absolutamente tíos, que no eran... Y le di un beso y digo yo, pero qué bonito es esto también, ¿no? O sea, en España, dos hombres dándose un beso por la noche, que son dos trabajadores, que se nota que no son ni familia ni nada, ni son novios. Qué tranquilidad, ¿no? Y los obreros de los reggae se dan besos de repente, los hombres, me encanta eso, por favor. Bueno, son cosas que no sé qué el Uruguay es la leche. Gente, seguimos aquí en La Máquina de Pensar compartiendo lo mejor del 2019 en Todos Somos Raros. En este último bloque, amigos, vamos a terminar de escuchar, de oír, de compartir el primer Todos Somos Raros con María Tena y Ángeles Blanco. Es interesante el nivel de detalles también, ¿no? Cómo ella, cómo la narradora idealiza, ¿no? Toda esa cuestión que hablábamos recién, de, bueno, el tema de los veranos y qué sé yo. Cuando va a un matrimonio amigo, le dice, no, pero tenés que esperar porque el viento, ¿no? Hablan del viento, de la humedad, de Montevideo. Entonces, se trabaja mucho con eso o sea, está muy bien trabajada la verosimilitud, ¿no? En otra parte es la humedad que hincha las manos, ¿no? Bueno, eso está muy presente. Y bueno, y después lo que decías tú también, ¿no? El tema como de esas notas de contexto de los Andes y
y de la guerrilla, que están muy presentes, que es interesante porque, o sea, no quisiste entrar demasiado en los temas, los pusiste como, deliberado. No entré, ¿no? Y sí, hay. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, dice, claro, tuviste que asesorarte para poner el acento, los modismos. Exactamente, los modismos, la manera de hablar y tal. Digo, no me asesoré de nadie, lo tengo dentro, yo eso lo tengo dentro. ¿Te surgió? Yo otro día me encontré con Juan Cruz, que es un periodista del País Cultural, que tiene un poder tremendo en el periódico, Cruz, claro. Es un tipo de muchos años y tal, es muy simpático. Conozco. Y me dice, el Uruguay no es un río, y digo yo, es un cielo azul que viaja. Y se quedó dice, ¿cómo? ¿Te acuerdas? Porque yo te lo traía preparado, que lo había mirado antes. Y digo, pero ¿cómo no me voy a acordar? Yo me acuerdo de todo, Sábado y Esperanza, el gurí pescador y todo, me acuerdo de todo, ¿no? Es una edad que ya te acuerdas, ¿no? Y igual que me acuerdo como de hablar uruguayo, sé hablar uruguayo perfectamente. No voy a hacer una exhibición porque os vais a meter conmigo, pero hablo, el acento uruguayo me sale, vamos, perfecto. De todas formas, en un momento en vez de tomar mate pones beben mate. Y es tomar mate. Es tomar mate. Sí, pero es que no tomo mate. En otro momento dice, si el Río de la Plata es idéntico a como lo he recordado durante estos 30 años, ¿cómo voy a sospechar de mis recuerdos? Pero el agua también ha transportado ramas, papeles viejos, piedras y basura. Es un río marrón lo que veo. La memoria cambia a medida que cae la tarde. Ni siquiera sé si son recuerdos. Está muy bien, ¿no? O sea, la protagonista está diciendo una y otra vez que asistimos a inventos, o sea, también la memoria se inventa. Y el tema, ¿no? el río y el recuerdo, ¿no? El río y el olvido están siempre ahí, siempre está jugando, como el Río de la Plata es una evocación permanente. La narradora ve el Río de la Plata y se acuerda de Lucía, se acuerda de su madre. Y bueno, de hecho, a un nivel simbólico, el río tiene esa cosa como del discurrir, ¿no? Claro. Y del olvido. Es el río que tiene solo horizonte, que tiene horizonte. Claro, no se ve la otra orilla, es un río. Es que es impresionante. Es casi un sinsentido. Es un río que no es un río. No, sí, claro. Es un mar. Es un mar, sí. Es un mar que es un río, un mar de agua dulce. Es que es rarísimo. Es raro, ¿verdad? Sí, de este lado le decimos mar y del otro lado le dicen río. Hay también un detalle que es muy arquetípico, digamos, en la literatura, que es también el viajero que vuelve después de mucho tiempo y que ve, digamos, todo cambiado. Eso está en la Odisea, así vamos, ¿no? O sea, el tema de volver y encontrar todo y sobre todo la expectativa y la duda de si lo van a reconocer y si se va a ver, ¿no? Totalmente, el extraño que vuelve, ¿no? Exacto. Ulises, ¿no? Ulises, Odiseo, claro. El perrito que es el único que le reconoce. Exacto, y aquí está claramente que ella va, se sorprende la protagonista de la velocidad de los acontecimientos, ¿no? Ella quería un retorno más lento, si se quiere, más tranquilo, ¿no? Va a ir asumiéndolo, ¿no? A mí me impresiona mucho porque en España, en Madrid, gente que no conoce el Río de la Plata está fascinada con el libro. Yo creo que más que aquí. Porque lógicamente vosotros conocéis el Uruguay mucho mejor que yo, claro. Habéis vivido todos estos años que yo no he estado y bueno, tenéis vuestra idea de vuestro país, entonces no tenéis tan idealizado. Pero en Madrid, o sea, me están mandando unas cosas, gente que no me conoce a través de Facebook y tal, de reseñas, es que tengo como 20 reseñas. Impresionantes. ¿Y qué es lo que les llama la atención? Pero qué lugar, pero qué novela, pero, o sea, todo, ¿sabes? Es como les fascina. Dice, pero ¿cómo en el Uruguay? Al Uruguay yo no voy. Sí. Hay una canción. Exacto, sí, está en Carmela también. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso realmente? ¿Sabes? Pero al mismo tiempo muy elogiosas las reseñas, ¿no? Porque pero yo he leído algunos blogs que te han escrito y lo que veo que se destaca mucho es el tema que obviamente refleja en mucha gente la idea de reencontrarse o de ver qué pasó con mis padres, qué pasó, ¿no? O sea, todo el mundo tiene, digamos, en el armario cosas, ¿no? Para sacar. Claro. Y este es un viaje donde ella precisamente va a eso, a tratar de abrir ese armario y a sacar dudas. A mí me encantaría ahora que viviesen mis padres y que yo me hubiera atrevido a hacer la novela, porque claro, si vivían mis padres seguramente no me hubiera atrevido. Pero me hubiera encantado que ahora de repente resucitasen y decirles, bueno, ¿y por qué
nos mandasteis a Madrid. ¿Y por qué no sé qué? Y teníamos que habernos quedado en el Uruguay a vivir y tal, ¿sabes? Claro. Tener una conversación con ellos, a ver cómo ellos sentirían esto, ¿no? Pero lo que pasa es que esa vivencia tuya es, como pasa siempre con la literatura, con la buena literatura, es universal. Sí. Todos quisiéramos en algún momento decirle a nuestro padre, che, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué no hicieron eso? ¿No? Y son todos enigmas, porque realmente lo que podemos hacer es proyectar nuestras ideas, decir, bueno, yo creo que lo hicieron, o criticarlos al principio, después disculparlos, perdonarlos y al final reconciliarnos, pero siempre son ideas nuestras, proyecciones nuestras. Es que no conocemos a nuestros padres. No. Hay un momento, en un momento que ya tenemos la edad de nuestros padres, pues Claro, decimos, mira. Sí, vas entendiendo un poco la película. Cuando hacía esto, mira. ¿no? Claro. Es que es más, la narradora en el momento que ella, en el momento que ella está narrando, seguramente es más grande que su madre cuando, ¿Sí? Lo dice, murió. lo dice. Entonces ella tiene como otra perspectiva también, la mira con un poco de condescendencia también, Sí, esa sí, muchacha, ¿no? Que vino Sí, de España, muy culta y bueno, y siempre como esa cosa melancólica, ese spleen que tiene Luciana, ¿no? Porque es esa cosa como siempre melancólica y también un poco desbordada, ¿no? Sí. Porque se ve en ese contexto que no sabe mucho cómo manejar la situación. Sí, A mí me parecía, yo se lo dije a Ángeles y ella discrepó, y le dije que me pareció una muy femenina la visión, ¿no? Pues sobre todo porque la mamá de la protagonista, cuando llegan aquí y él se saca la corbata, empieza a vestirse de blanco, empieza a ir al tenis, no sé qué, no sé cuánto, y ve que todas lo empiezan a mirar. Entonces se le disparan todas las paranoias a ella, ¿no? Claro. Entonces me parecía muy femenina. Y Ángeles me decía otra cosa que no, que él... Entendimos al revés. Sí, Es interesante. por eso. Qué bueno. Ángeles decía que, sin embargo, él con todo esto que parece que es muy mujeriego, aparece como mejor padre, digamos, o que ella, No, que, claro. Sí, yo que creo es que muy centrada en sí misma. creo que Es forma él- parte. Sí, ahí va. el verdadero, el que no es el de la novela, era una persona, bueno, tengo que poner un ejemplo que es impresionante de mi padre, ¿no? De mi padre real, no de la novela, ¿no? Las 3 chicas nos casamos con diplomáticos. Los 5 chicos, menos uno que es poeta, se fueron al servicio exterior. Estamos enamorados de mi padre, toda la familia. Mi madre y todos nosotros, los 8 hermanos. Es espectacular, siguiendo ¿no? el modelo, es un modelo. Un edipazo, pero de libro, ¿no? Que nos ha costado a todos, bueno, a mí no, yo no lo he superado, o sea, a mí me gustan los señores como mi padre, es una cosa tremenda, ¿no? Tremenda. Es como el sino, es un Edipo, pero vamos, el destino. Es como esas cosas del destino que es una música detrás, rum, rum, como que no puedes superarlo. Pues en mi familia... está clarísimo, vamos. Lo que pasa es que mis hermanos dicen, no, yo no. O sea, ¿cómo, tío? ¿Y por qué eres diplomático y estás en París en la embajada, tío? Claro, ¿Sabes? sí, nos marcó mucho la carrera. Yo no, a mí no, porque yo no quería ser diplomática. Mi padre quería que fuera diplomática y no quería yo. Pero es que era todo un personaje, ¿no? ¿Y qué hay con la poesía? Porque no la mencionás nunca y acá está bastante presente la poesía. Sí, y tu madre era poeta. Mi madre era poeta, sí. Y yo he leído muchísima poesía, y me encantaría saber escribir poesía, pero... No, pero eso se nota también, porque una vez hablando con Rodolfo Rabanal, el escritor argentino que vive aquí en Punta del Este, él me decía una cosa que yo creo que es cierta. Dice, se nota los narradores que leen poesía y de los narradores que nunca leen poesía. Y él, por ejemplo, tiene como premisa al año leer X libros de poesía, tanto, ¿no? 4, 5, 10 libros de poesía, como una forma de alimentar la narrativa, ¿no? Claro. O sea, y aquí se ven recursos. Bueno, ya sabes esa entrevista famosísima de Faulkner con el Paris Review, ¿no? Que dice, bueno, yo empecé con la poesía porque me parecía lo máximo. Pero era demasiado difícil para mí, no podía con la poesía, ¿no? Dice, luego ya empecé con el cuento. El cuento era una cosa maravillosa, me encantaba porque se parecía mucho a la poesía, se parecía también a la narrativa, y estuve escribiendo cuentos. Dije, al final me rendí y fui a lo fácil, la novela. Y es que me encanta esa historia porque es verdad. O sea, yo no sé, me encantaría saber escribir poesía. Pero la poesía de tu madre, que yo no la leí, digo, ¿tiene algo que ver? ¿Hay algo aquí, no? La poesía de mi madre se parece mucho a como yo escribo, sí. Bastante. Es muy, muy sencilla, muy transparente, muy...
Es que era muy buena poeta, escribió muy poco, pero lo que escribió era muy bonito, ¿no? O sea, sobre todo muy claro y muy transparente, ¿no? Eso, no, como que un poco está anunciado en el epígrafe en el epígrafe de Virginia Woolf, ¿no? Cuando habla como de esa necesidad de llegar a lo esencial del lenguaje. Sí. Que bueno, que en definitiva tiene que ver con la poesía, ¿no? Llegar... Sí, pero yo lo notaba también porque es una novela que, si bien pasan acontecimientos, tiene un transcurrir bastante lento en algunos momentos, porque ella va una y otra vez reflexionando esto sobre la patria de la infancia, sobre los recuerdos, la invención de los recuerdos, va una y otra vez. Por ejemplo, puedo leer algo simplemente aquí, no. Mis padres venían de un país oscuro como una Semana Santa, eso lo había señalado yo, pero es otra cosa. Aquí. La historia no es falsa, querida, pero todo está mezclado en la batidora de la imaginación. No son sus palabras exactas. Lo que permanece es lo que yo reconstruía por las noches cuando se iba y me tumbaba en el catre y me ponía a pensar en aquella mujer imaginaria. Como nunca la llamamos de ningún modo, sentía que podía hacerlo, que tenía todo el derecho a quedarme con ese recuerdo, a apropiármelo, a jugar con él y a manipularlo, a reconstruirlo a la medida de mis emociones, de mis carencias, de lo que necesitaba en aquel momento. Dormir con ella fue uno de los pocos placeres que tuve allí. Esto es uno de los personajes, pero hay una cuestión muy poética, digamos, ¿no? Lírica, hay una cuestión lírica. Bueno, yo trabajo muchísimo la escritura, ¿no? O sea, creo que lo único que está claro es que yo me lo ocurro. O sea, no sé si soy buena o no soy buena escritora, pero trabajo muchísimo y trabajo mucho el lenguaje, porque creo que también las ideas te vienen por el lenguaje. Tú te pones a escribir y te llegan las ideas a través del lenguaje, ¿no? Entonces, al principio son libros bastante largos y luego voy quitando todo lo que sobra y queda como una escritura que es bastante breve, que parece que no tiene muchas cosas, pero que las cosas que he quitado siguen ahí. No, claro, lo que no está, y eso es un recurso poético, lo que no está es tan importante como lo que está, claro. Entonces no está, pero está porque lo he quitado, porque estaba repetido, porque estaba, ¿no? Y eso me gusta, es como, siempre lo digo, es como esas piedras de la playa, ¿no? Que las ves tan lisas, tan bonitas, tan estupendas, y claro, el mar ha estado trabajando siglos en ella. Entonces yo con esas piedras, las palabras, todo el día dándoles cepillito y tal para limpiarlas, ¿no? Y me gusta mucho eso. Se nota eso, se percibe eso en la escritura, ¿no? Es una escritura sobria, contenida también, en definitiva, no es minimalista para nada, pero tampoco es barroca, o sea, está como de esa cosa, de esa búsqueda de esa precisión, ¿no? O sea, yo tengo incluso trabajar en la elipsis, en lo que falta, o sea, eso que decías tú recién. No, aparte la mirada de los niños necesariamente es elíptica, o sea, hay cosas que faltan, hay cosas que no se vieron, no se comprendieron, y lo que está haciendo, lo que es la protagonista muy autoconsciente de eso, ¿no? Una y otra vez lo dice, ¿no? Esto no sé si me lo estoy inventando, en fin, ¿no? También los recuerdos. Aquello que decía Onetti, ¿no? Que una forma de traicionar a los hechos es solamente quitarles el alma y contar lo que fueron, digamos, ¿no? O sea, eso es la peor de las mentiras, ¿no? O sea, que hay que buscar el alma de los hechos, lo que estaba entre ellos, ¿no? No sé si les parece... Bien. Si alguien quiere preguntar algo. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Qué definición del tero? El pájaro egotista. El tero. El tero. Sí. No, me parece impresionante. Es el tero, cuando hablas del tero. ¿Sí te gustó esa definición? Sí. Pues volviendo un día a la chacra de Sarita, empezamos a oír el tero y yo me acordé perfectamente de la infancia, ¿no? Y le puse lo del tero, me encanta lo del tero. Ese pájaro impertinente, ¿no? Que se pasa el día repitiendo las cosas para que no se... Y que además Sara me contó que se pone en unos sitios donde no vive él para que... Claro, en el sitio, digamos, donde no vive y atacas ese sitio para que crean que el nido está en otro lado. Sí, para engañar. Me acordaba muchísimo del tero, de repente me acordé, ¿no? Pero decís que es un pájaro egotista. Claro, dice que es un pájaro... Por eso, dice que es egotista porque el tero va diciendo su propio nombre una y otra vez, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es gracioso porque, claro, los que le pusimos el nombre somos nosotros, ¿no? Él no sabe que se llama tero. Todo
Todos somos un poco teros, ¿no? Bueno, esto me sirve a mí para decir que todos somos un poco raros y de cerca nadie es normal y que este ciclo se llama Todos somos raros aquí y que estamos contentísimos de que María Atena esté con nosotros. La verdad que te agradecemos que hayas escrito Nada que no sepas y aparte nos encanta que tenga su camino entre los lectores, que es lo más importante, ¿no? Vamos a decir la verdad, digamos que haya sido ya editada un par de veces, 2 o 3 veces, 3 veces, ya va en su tercera edición, y aquí 2 en España, lo cual habla de que tiene su camino, ¿no? O sea, el premio Tusquets es muy importante, pero el gran premio es que precisamente los lectores agoten una edición y después haya que sacar otra. Ese es el auténtico premio, ¿no? Ese es lo que le da sentido a todo, ¿no?